Y estas estudiantes se sintieron muy indignadas, pusieron la denuncia respectiva, armaron, como era por esperar, un gran escándalo. Denunciaron a la personería, denunciaron a todos los órganos, y nosotros las acompañamos en esas denuncias. El incidente cobró publicidad, salió en los periódicos, en la televisión, etc. Entiendo que al lugar lo sancionaron, el dueño tuvo que presentar excusas públicas, etcétera, etcétera. Cuando eso sucedió, yo escribí una columna de prensa en la que me hacía la siguiente pregunta: ¿cuántas veces había sucedido eso en Cartagena sin que se hubiera producido una protesta pública antes de que sucediera con las estudiantes norteamericanas? Y en efecto, en ese momento descubrimos que era una práctica recurrente en las discotecas de Cartagena obstruir el paso de las jóvenes afros por la presunción de que una joven afro sola era una prostituta. Esto sucedió hace 10 años. Luego siguieron sucediendo cosas parecidas. Hace aproximadamente unos 5 años, unas jóvenes estudiantes de la Facultad de Derecho, 2 hermanas, igualmente se les prohibió entrar a otra discoteca, y igualmente estas jóvenes presentaron una denuncia sobre el hecho y exigieron una reparación, una indemnización. El lugar fue igualmente sancionado y las jóvenes ganaron el caso, y ahora creo que está en discusión el tema de la indemnización. Pero más adelante también me enteré hace un par de años, el año pasado, que había sucedido algo parecido en Bogotá. Incluso fue comentado en una columna por Daniel Samper. Ahora bien, ¿por qué comienzo hablando de estos? Porque creo que ese ejemplo, entre otros, es una clara demostración de que sigue existiendo en círculos de la sociedad colombiana una actitud y una política de discriminación y exclusión contra la población afrocolombiana. Aclaro lo siguiente: estas jóvenes, además, no eran jóvenes, ni mucho menos, como dijo en alguna ocasión un columnista en Cartagena, que bueno, que podía ser que las jóvenes estaban en actitudes que presuponían, como además esa asociación se suele hacer, falta de educación, pobreza, etc. No, eran jóvenes de clase media, estudiantes universitarias. Pero al mismo tiempo que esto demostró que existía y que sigue existiendo en Colombia esa actitud y esa política discriminadora y excluyente en muchas esferas de la vida social colombiana, también mostró 3 cosas. La primera es que la sociedad en general, es decir, que la mayoría de los colombianos no aprueban dichas políticas. Creo que hay en nuestra sociedad hay cada vez más un repudio hacia las políticas discriminadoras y excluyentes, y una creciente conciencia en contra de esas políticas. En segundo lugar,
demostró que hay mecanismos de resistencia y de lucha dentro del sistema contra dichas políticas excluyentes, contra dichas prácticas excluyentes y discriminatorias. Demostró que cuando las personas hacen uso de esos mecanismos, pueden revertir esas políticas y restablecer su dignidad. Y demostró que dentro del sistema existe una legislación contra esas prácticas excluyentes que hay que utilizar y que hay que generar entonces una tradición de resistencia y de uso de ese tipo de herramientas contra la discriminación y contra la exclusión en Colombia. Pero como esta es una conferencia de historia, básicamente, lo que me interesa es responder a otra pregunta: el por qué persisten esas prácticas, a qué memorias remiten esas prácticas racistas, por qué sigue siendo posible y legítimo para ciertas personas conductas de esta naturaleza. Creo, en primer lugar, que estas prácticas excluyentes y discriminatorias contra los afrodescendientes y contra los indígenas tienen que ver con nuestra historia remota y cercana. En primer lugar, tienen que ver con el hecho de que solemos olvidar, ¿verdad? Colombia fue durante 3 siglos, lo que hoy es Colombia, fue durante 3 siglos, más de 3 siglos, una sociedad esclavista. Y lo fue incluso después de creada la República, ¿verdad? Decía, incluso medio siglo después de haber iniciado los movimientos de independencia, Colombia seguía siendo una sociedad esclavista. Incluso después de la abolición de la esclavitud en 1851, Colombia seguía teniendo esclavos. De modo que es una tradición colonial y también republicana. Es decir, es una sociedad que construyó sus relaciones sociales, sus patrones culturales, basado en las prácticas esclavistas. Más en unos sitios que en otros, por supuesto. Y por lo tanto se siente más en unos sitios que en otros. Cartagena, por ejemplo, es una ciudad en donde todavía uno siente la presencia de ese pasado, ¿verdad? En muchas manifestaciones de la vida diaria cartagenera. Es muy importante cuando uno habla de estas cosas reflexionar en qué era ser esclavo. Como decía un gran pensador jamaicano, profesor de la Universidad de Harvard, ser esclavo era, sobre todo, consagrar una legislación y consagrar como un valor legítimo la negación de la humanidad del esclavo. O sea, era, en otras palabras, deshumanizar a esa persona a la cual se le esclavizaba. Una de las cosas extraordinarias, verdaderamente heroicas, una de las cosas que está en nuestro pasado que tenemos que rescatar, en nuestra herencia,